En Buenos Aires, en alguna parte de Buenos Aires, la persona que solemos consultar para que nos desasne un poco sobre la realidad de Brasil, el periodista colega Martín Granowski. Hola, buenas tardes Martín, gracias por recibirnos. Sonny Martínez te saluda desde Bariloche. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Acá estamos, sorprendidos. Sí, yo sorprendido con lo abultado del resultado a favor de Bolsonaro en el Brasil. Yo también estoy sorprendido por la diferencia. No me sorprende que haya ganado en primera vuelta. Tal cual. No me sorprende que haya ganado por una diferencia importante. Me sorprende que haya ganado por una diferencia tan importante. Pero Tal bueno. cual. Exactamente la misma conclusión saqué yo. Es así, pero viste que en general los periodistas no suelen confesar su sorpresa. Entonces, ¿te sorprendió? No, yo lo tenía calculado hace 25 años. No estaba calculado hace 25 años. Eso habla un poquito... No tanto de uno como de la historia, ¿no? Que yo siempre estoy en contra de los pronósticos por esto. Tal cual. Sí, porque suelen estar teñidos también del deseo de uno y de la voluntad de uno. Yo tuve la oportunidad... En este caso, inclusive, todas las encuestas daban Bolsonaro, sí. Ninguna dio 20 puntos de diferencia. Sí. ¿Cómo sigue Brasil de aquí en adelante? O sea, indudablemente... Una segunda vuelta muy complicada, obviamente, para el Partido de los Trabajadores, para el candidato Fernando Haddad, el candidato Lula, muy complicada porque quedó Bolsonaro muy cerca del 50%. Y en general, yo no digo que eso esté perdido, porque eso nunca se puede decir por lo mismo que estábamos hablando recién. Claro. Pero en general, cuando la diferencia es tan enorme y cuando hay una cercanía en la primera vuelta tan clara respecto al 50%, suele ser difícil remontar cuando la diferencia es de un 20% en esta primera vuelta, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista electoral es muy complicada la situación. Sí, una duda muy complicada. Imaginemos desde el punto de vista político también. Sí, es complicado. Imaginemos un escenario en el cual Bolsonaro es presidente de la República Federativa de Brasil. O sea, una persona todavía más a la derecha que Macri, gobernando la primera economía de América Latina. Sí. Es un escenario complicado para el resto de las fuerzas populares en América Latina. Mira, en ese sentido, siga Bolsonaro igual a la derecha que en la campaña, o se vuelque o atenúe un poco su pronunciamiento de ultraderecha, cosa que también puede pasar cuando la gente llega al poder. Pase lo que pase, si Bolsonaro llega a ser elegido presidente, ya esta cantidad de votos a favor de Bolsonaro marca... la profundización del viraje de América Latina o de América del Sur, para hablar de América del Sur, que me parece que es más... Sí, es más correcto. Que es más, o menos abarcativo, digamos. América del Norte tiene sus propias reglas, México incluido, ¿no es cierto? Pero me parece que ya hay la profundización de un viraje, eso está clarísimo. Había un viraje a la derecha que comienza con el triunfo, con la asociación de Macri el 10 de diciembre del 2015, para tomar uno de los países importantes. Luego, lo que hay es el golpe... en Brasil del 2016, esto es la convocatoria de elecciones por parte no de una democracia, sino de un gobierno surgido de un golpe, una convocatoria que deja fuera al candidato que hubiera ganado las elecciones, según los sondeos, lo mío no es un contrafáctico histórico, según los sondeos Lula ganaba en primera y en segunda vuelta. Sí. Queda fuera después de una condena que según la defensa de Lula, y según lo que yo pude leer de la defensa de Lula, y me convence, pero en esto obviamente puede haber discusiones, fue una condena sin pruebas, con lo cual uno podría pensar en ese caso que hubo un escenario de proscripción. O sea, las elecciones fueron en ese marco, convocadas por un gobierno ilegítimo, golpista, y con el principal... candidato y con uno de los líderes más importantes de la historia de América Latina afuera, digamos. En esas condiciones es que gana Bolsonaro también. Es decir, por eso yo hablo de la profundización de un giro a la derecha. En este caso, obviamente, la desgracia que pasa a ser mayor es cuando esos giros son convalidados por los votos, como fue en el caso de la Argentina el 2015 y 2017, porque entonces la legitimidad de origen de los gobiernos suele ser mayor. Martín, ¿tenés datos de abstención o datos de cantidad de personas que emitieron? Fueron 20 millones más o menos los que no fueron a votar, que es un poco
Es más o menos, doy otras elecciones, pero no es una cifra significativa. Porque mi pregunta es, suponete que se hubiera presentado Lula. Sí. Es difícil imaginar que las personas que votaron el domingo a Bolsonaro hubieran dejado de votar a Bolsonaro para votarlo a Lula. En algún caso no creas, puede ser. A mí me llamó la atención, pero en algunas encuestas vi que en algún caso, no en todos digo, en algún caso, sobre todo en sectores populares, podrías haber tenido un voto a Lula que fue a Bolsonaro. Qué confusión ideológica terrible, ¿no? Sí, pero mira, cuando surgió, yo me acuerdo muchos años atrás ya, ¿no? Cuando surgió Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen en Francia, me acuerdo bien, porque a mí me sorprendió igual que a cuando empecé a ver, a leer en aquel momento, no había internet, uno buscaba alguna revista francesa y trataba de entender, y los primeros votos, una parte de los primeros votos los recogió en buena medida en lo que sería el gran París, entre los sectores populares y de los sectores obreros, que habían sido antes, que venían de ser votantes del Partido Comunista, fueron los votos de Le Pen. Son los votos en parte de la desesperación, en parte del miedo, en parte de la percepción de que el miedo es una fuerza, ¿no es cierto? También son varias cosas juntas, del miedo a la caída, no solo el miedo a la inseguridad, porque eso no había en las afueras de París, pero en todo caso sí había el miedo a la inseguridad laboral. Eso convenientemente explotado, eficazmente explotado, y si no hay una respuesta articulada del otro lado, o si encima de todo, cuando respuesta relativamente articulada es desarticulada del poder, se torna más complicado, que claro. fue aquel caso y es ahora el caso de Brasil. Claro, también hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, con lo que vos ya analizaste al respecto de la proscripción de Lula, el corto tiempo para instalar la candidatura de Haddad. Sí, que no era muy conocido, exactamente, no. El punto que vos marcás es importante. Tal cual. Haddad fue ministro de Educación, sí. Pero en Brasil, que es un continente, no te alcanza con ser ministro de Educación para ser una figura. No, y en Argentina tampoco. Imagínate un escenario en el cual la mete presa a Cristina y lo ponemos de candidato a Filmus. Y no vamos a ganar. Momento. Claro, no iríamos a ganar. Exactamente, hay un tema de conocimiento y de yo te conozco por un lado y además te conozco y te quiero votar, voto, ¿no? Claro, te conozco y te quiero votar. Son las dos cosas, sí, claro. es así. Yo pensaba en esto, discutí mucho, yo tuve la oportunidad de vivir muchos años allá en el Brasil, sí. durante la década del 70. Entonces tengo muchos compañeros que éramos compañeros de facultad, estudiantes en aquel momento y que siguieron su vida como militantes y hoy son militantes y algunos de ellos directivos del PT y demás. Y mi discusión, digamos, el planteo de algunos de ellos, sobre todo de los sectores más de izquierda del PT, era elecciones sin Lula es fraude. Sí. Entonces yo decía, bueno, si esta va a ser la posición, elección sin Lula es fraude, la posición siguiente es, si no permiten a Lula ser candidato, bájense de la elección, no presenten a nadie, denuncien la elección como elección fraudulenta y llamen a votar en blanco. Inclusive les presentaba yo, de alguna manera, estuve en junio por allá y esta era la discusión en el mes de junio, todo fue muy dinámico, pero presentaba el caso de Perón en el exilio, el voto a Frondizi, y que yo, ¿no pensás que fue un error, verdaderamente una encerrona, haberse presentado a competir en estas elecciones llamadas por el establishment en las condiciones del establishment o de la elite, como le llaman en Brasil? Puede ser. Yo sé lo mismo que vos decís, yo se los pregunté. No se los dije, pero se los pregunté. Digo, ¿ustedes están seguros de que esta es la vía? Yo te digo la respuesta, no te digo si estoy de acuerdo o no, porque no lo sé, sinceramente. Porque es difícil. Sí. Pero la respuesta fue, no estamos seguros de que si llamamos a la abstención o al voto en blanco, vayamos a tener una adhesión mayoritaria a esa posición. Claro. Y entonces, si el voto en blanco al que llamamos, o si la abstención o la anulación del voto fuera el 20%, por ahí tendríamos menos votos todavía que presentando un candidato. Esa fue la respuesta. Sí, es complicado y además ya a esta altura del partido, como dijiste vos... pero yo pregunté lo mismo, que no lo aseveré, incluso pregunté, ¿no convenía que Lula se asilara en una embajada, no sé, en la embajada de Uruguay o en la embajada de Bolivia? Claro. Y me dijeron, con eso no podríamos competir directamente y todavía lo que queremos es competir, no queremos cerrar nosotros la puerta. Claro. Estoy transcribiendo conversaciones, más allá de mi propia opinión. Sí, yo también, cuando te comento esto, te comento lo que eran las discusiones en junio cuando estuve por allá, sentado con un montón de militantes en la sede del PT, justamente yo estuve ahí en Curitiba, en la capital de Paraná, estuve en la puerta de la cárcel donde está Lula, charlando con la gente del campamento Lula Libre, y
este era el planteo, y no lo tenían. Yo vi también una cuestión, digamos, un grado de falta de análisis político en ese sentido, de estrategia política. Es como que cuando ellos planteaban esto de no hay plan B, a mí me parecía muy, no sé, a veces uno tiende a comparar, ¿no? Porque somos en argentinos. realidad había plan B, ¿eh? Claro, que era Haddad, lo podrían haber sacado antes. Sí, el cálculo de ellos, de nuevo cito, no digo que coincida o no, el cálculo de ellos, también pregunté eso, el cálculo de ellos es, cuanto más tarde estiremos lo de Lula, mejor. Claro. Ahora, una última te hago y te dejo libre. Sí. Perdió, a ver, emblemas del PT. Suplicy perdió en su territorio. Sí, ese es un gran dato, exactamente, porque Eduardo Suplicy viene siendo senador hace muchos años. Desde que se creó el PT prácticamente. Sí, es así. Es un símbolo bien marcado, coincido. Después perdió Dilma. Sí. Bueno, ahí no me asombra tanto. Ahí hay una doble cosa. Una es que el PT pierde la gobernación de Minas Gerais que tenía con Pimentel. Sí. O sea, el PT, Pimentel queda tercero, lo reelige. Sí. Ese es un elemento. O sea, era una de las figuras más emblemáticas del PT. Exactamente, tal cual. Fue ministro de Industria y Comercio de Brasil en la época de Dilma. Digo, ahí tenés esos elementos. El otro elemento que ahí me parece que hay... ahí sí es opinión lo que te voy a decir más allá de información. Hay una parte de información. La parte de información dice que en las encuestas, cuando en algún momento quienes hicieron los sondeos preguntaron por Dilma candidata a presidenta, la respuesta fue: es una buena mujer, es una mujer honesta, pero déjenla donde está. Eso es información. Claro. Lo que sigue no es información, sino opinión mía. Me parece que el hecho de no haber profundizado, incluso públicamente, la tremenda debilidad del segundo mandato de Dilma, en parte por debilidad externa, por la crisis económica, y en parte por debilidad interna, al haberse distanciado de los votantes cuando puso a un ministro de Hacienda del Establishment, Joaquín Levy, digamos, me parece que esa debilidad tiñó también el futuro de Dilma, obviamente, y tiñó políticamente al PT. Y esa debilidad no fue asumida un poco en privado y nada en público. No, nada más, la trataron de poner como la mura bajo la alfombra esto. Esta es la última y te juro que es la última. ¿Es confiable el voto electrónico? ¿No pensás que puede haber habido algún toquecito por ahí también? Mira, yo no lo sé, pero hasta ahora, yo lo pregunté en su momento, cuando debutó el voto electrónico, yo fui a cubrir por Página 2 las elecciones del 2002, donde ganó Lula, y pregunté eso y me dice, no, en eso tenemos confianza. Estoy repitiendo, y nunca hubo sospechas de que... Nunca hubo ninguna denuncia ni nada. Fraude. Martín, muchísimas gracias por este tiempo para Radio Horizonte. Es muy importante poder charlar con vos y tener estas reflexiones así de primera mano. Gracias. Gracias a vos, un abrazo grande. Un abrazo grande. Martín Granowski, periodista de Página 12, un tipo que conoce mucho Brasil por haber vivido mucho allá, es prácticamente un especialista en el tema, y ese es la temática que cubre para Página 12. ¿Lo escuchaste en dónde? En Haciendo Radio, en la 94.5. ¿Dónde si no?